Diplomacia bajo presión. Ecuador posterga cita con Colombia mientras la guerra arancelaria en la frontera sigue viva. Estados Unidos y Colombia definen hoja de ruta para encuentro presidencial en Washington. Alerta máxima por tormenta invernal en Estados Unidos de costa a costa. Más de 200 millones de personas podrían quedar sin energía. Gobierno de Donald Trump oficializa su salida de la Organización Mundial de la Salud. TikTok crea empresa conjunta en Estados Unidos para evitar su prohibición. Todo listo para el primero de los 3 conciertos de Bad Bunny en Medellín. ¿Cómo lo reciben sus fanáticos? Se los contamos en las noticias del entretenimiento. Ecuador aceptó establecer una mesa de diálogo con Colombia para discutir sobre la polémica tasa de seguridad del 30%. El gobierno de Ecuador aceptó la propuesta de Colombia para entablar un diálogo ministerial de alto nivel con el fin de frenar la creciente guerra comercial entre ambas naciones. Sin embargo, la canciller ecuatoriana confirmó que la reunión no podrá realizarse el próximo domingo 25 de enero, como lo sugirió Colombia, debido a compromisos previos con una misión de seguridad internacional. Siempre hay acercamiento, hay una solicitud de cita. Ese día el Ecuador, del día domingo 25, ha solicitado Colombia, pero ese día el Ecuador está recibiendo en los salones de Cancillería una misión de seguridad de un país cooperante importante que ya son agendas que se tienen establecidas con los diferentes ministros. La administración de Daniel Noboa ha planteado una contrapropuesta de fechas para la próxima semana, subrayando que la disposición al diálogo no implica dar marcha atrás en la implementación de las tasas de seguridad a los productos colombianos. El Ecuador ha hecho una contrapropuesta de fechas para la siguiente semana para poder mantener diálogos, pero insistir en la posición del Ecuador sobre este tema tan importante. La ministra de Asuntos Exteriores fue enfática al aclarar que la medida del 30% no es un arancel tradicional. Y lo que el Ecuador ha hecho es no poner un arancel, no nos equivoquemos, es una tasa de seguridad que se está poniendo a los productos para poder cubrir este costo que el día de hoy no es compartido, sino que mayormente se lo deja a costo del Ecuador. El reclamo central de Quito es una mayor presencia y control estatal del lado colombiano para frenar el flujo ilícito de mercancías y toda la violencia asociada al narcotráfico y la minería ilegal. Lo que el Ecuador, a través de las varias conversaciones que se ha tenido a todo nivel, incluso presidencial, es que haya mayor presencia y control del Estado colombiano en la frontera con Ecuador para poder disminuir la cantidad de estos productos que pasan de forma ilícita a nuestro país y crea tanta violencia. Colombia ya suspendió el suministro de energía eléctrica hacia Ecuador y aplicó aranceles recíprocos a una veintena de productos ecuatorianos. Bogotá insiste en que sí existe una cooperación binacional, citando recientes incautaciones de droga y operativos conjuntos, y exige el desmonte inmediato del gravamen para restablecer la estabilidad del mercado regional. La postergación de la cita en el municipio fronterizo de Ipiales mantiene en vilo a los sectores industriales y comerciales que dependen del intercambio andino. Mientras se define la nueva fecha para el encuentro, ambos países mantienen activos sus mecanismos de presión económica, lo que ha encarecido insumos básicos y generado incertidumbre energética en Ecuador. En otras noticias del mundo, Estados Unidos y Colombia están definiendo la hoja de ruta para el encuentro entre mandatarios Donald Trump y Gustavo Petro. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, oficializaron hoy los preparativos para la cumbre bilateral que reunirá al presidente Donald Trump con su homólogo colombiano, Gustavo Petro. En una conversación descrita como cordial y productiva, ambos funcionarios ratificaron que el encuentro tendrá lugar el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca. Esta llamada marca el punto más alto de la desescalada diplomática tras un periodo de intensas fricciones entre ambas administraciones durante el último año. En este intercambio, el Departamento de Estado confirmó que se proveerán todas las garantías de seguridad y protocolos de dignidad correspondientes a una visita de un jefe de Estado. Ambos funcionarios hablaron previo a la próxima reunión bilateral presidencial en febrero, en la que el presidente Trump y el presidente Petro continuarán avanzando en temas de importancia mutua entre Estados Unidos y Colombia. Este detalle resulta significativo tras las recientes controversias sobre visados y las declaraciones cruzadas entre ambos mandatarios. La agenda
agenda temática del encuentro se centra en 3 pilares fundamentales. 1, la lucha contra el crimen organizado transnacional. 2, la seguridad regional. Y 3, el fortalecimiento de los lazos comerciales. El diálogo técnico previo busca que los mandatarios puedan avanzar en soluciones concretas sobre problemas que afectan la estabilidad de la frontera y del mercado regional. Este encuentro presidencial representa el primer cara a cara oficial desde el regreso de Trump al poder y es visto como un momento determinante para el futuro de la relación binacional. El éxito de la cumbre dependerá de la capacidad de ambos líderes para transformar la retórica de confrontación en una cooperación pragmática basada en intereses compartidos. Estados Unidos enfrenta la tormenta invernal más fuerte de los últimos 5 años, con 200 millones de personas en alerta, en una zona que va desde Texas hasta el noreste del país. La tormenta invernal Fern ha puesto en jaque a 2/3 de la población de Estados Unidos, extendiendo una sábana de nieve y hielo desde las llanuras del sur hasta la costa atlántica. El Servicio Meteorológico Nacional ha calificado este evento como potencialmente catastrófico debido a la acumulación de hielo en estados como Texas, Oklahoma y Georgia, donde la infraestructura no está diseñada para resistir este tipo de peso. En Dallas y Fort Worth, las autoridades advierten sobre carreteras intransitables y la posibilidad real de cortes eléctricos prolongados que podrían afectar a millones de hogares durante este fin de semana. This is a major storm. It looks to us as though it's going to be certainly the most significant of the winter season so far, and likely the most impactful across the country in the last 5 years, and probably will be one of the top storms in the last 10 in terms of the impact to so many different parts of the country. And the problem is that there's going to be snow and ice across the far southern part of the United States, from portions of Texas through the southeast. En el noreste, la situación es crítica. La gobernadora de Nueva York declaró formalmente el estado de emergencia ante la llegada de nevadas que podrían alcanzar las 18 pulgadas. El sistema de transporte ya sufre las primeras consecuencias, con más de 1.300 vuelos cancelados en aeropuertos claves como Dallas y Atlanta. Nueva York ya movilizó a 2.000 trabajadores de saneamiento para intentar mantener las arterias principales abiertas, mientras se activan los protocolos de código azul para proteger a las personas en situación de calle del frío extremo. El motor de este fenómeno es un desplazamiento del vórtice polar que ha empujado el aire ártico directamente al corazón del país, colisionando con la humedad del Golfo de México. Esta mezcla generará temperaturas de sensación térmica bajo cero en el Alto Medio Oeste, capaces de causar congelación en cuestión de minutos. A medida que el sistema avanza hacia el Ártico Medio, ciudades como Washington D.C. y Filadelfia se preparan para lo que podría ser su mayor nevada en una década. Las compañías eléctricas en 7 estados han activado planes de contingencia y reforzado sus cuadrillas ante la inminente caída de árboles y cables debido al peso del hielo. Entre tanto, Estados Unidos anunció la salida total de la Organización Mundial de la Salud de ese país. Al mismo tiempo, se negó a pagar una millonaria deuda a la organización. Estados Unidos oficializó su salida de la Organización Mundial de la Salud, argumentando un mal manejo de la pandemia de COVID-19 que tuvo su origen en Wuhan, China, así como la falta de reformas urgentes y la supuesta falta de independencia de la OMS frente a la influencia política de sus Estados miembros. Se trata de una decisión que ya había sido anunciada desde el año pasado. Desde entonces, Estados Unidos dejó de financiar a la organización, retiró a su personal y comenzó a reorientar las actividades que desarrollaba en el marco de la OMS hacia acuerdos bilaterales con otros países y organismos internacionales. El presidente ya había intentado retirar al país de la OMS durante su primer mandato y con su regreso a la Casa Blanca de un segundo periodo reafirmó esa decisión a través de un decreto presidencial. Además, el gobierno estadounidense dejó claro que no pagará la deuda pendiente con la Organización Mundial de la Salud, que asciende a 260 millones de dólares. Según los estatus del organismo, Estados Unidos no podría completar su retiro oficial mientras no salde sus obligaciones financieras. El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, hablaron por teléfono y acordaron respaldar el sistema de la ONU como eje del orden mundial.
El presidente chino Xi Jinping le pidió a su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva que China y Brasil defiendan el rol central de Naciones Unidas en la comunidad internacional. La solicitud se produjo durante una conversación telefónica entre ambos mandatarios, según informó la prensa estatal china. La llamada tuvo lugar un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump presentara en Davos su denominada Junta de Paz, una iniciativa orientada a la resolución de conflictos globales, pero que ha generado inquietud por una posible competencia con el sistema de la ONU. Aunque China y Brasil fueron invitados a integrarse a este nuevo grupo, ninguno de los dos ha confirmado su participación. Sin referirse directamente a la propuesta de Trump, Xi afirmó que en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, ambos países representan fuerzas constructivas para la paz y la estabilidad mundial y deben defender conjuntamente el papel central de las Naciones Unidas, así como la equidad y la justicia internacional. Por su parte, Lula subrayó que Brasil y China desempeñan un rol clave en la defensa del multilateralismo, el derecho internacional y el libre comercio, reiterando su compromiso con el fortalecimiento de las Naciones Unidas como vía para preservar la paz global. En otra noticia del mundo les contamos que Irán arremetió contra Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando entre estas dos regiones, especialmente los ataques que ha tenido el presidente del país norteamericano Donald Trump? Tras semanas de protestas antigubernamentales en Irán que según diversas organizaciones han dejado miles de muertos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había asegurado que sus amenazas diplomáticas lograron frenar la ejecución de alrededor de 800 manifestantes detenidos. Sin embargo, esa versión fue desestimada enfáticamente por las autoridades iraníes. La Fiscalía General iraní calificó las declaraciones de Trump como completamente falsas y aseguró que ni existe tal cifra ni el Poder Judicial tomó alguna decisión de suspender ejecuciones bajo presión extranjera. El irracional y arrogante presidente de los Estados Unidos, tras observar la rápida y decisiva reacción del revolucionario pueblo de Irán, ha tomado una postura vacilante y ha asegurado que ha evitado la ejecución de 800 personas en Irán. Tenemos separación de poderes. Las responsabilidades de cada institución están claramente definidas y no aceptaremos instrucciones en ninguna circunstancia de poderes externos. En medio de este intercambio, Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones dirigido a lo que se conoce como la flota fantasma, una red de buques cisterna y empresas vinculadas al transporte de petróleo iraní. Las medidas buscan reducir los ingresos que, según Washington, el régimen utilizaría para financiar la represión interna. You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. Las sanciones llegan en momentos en que persiste un apagón total de Internet en varias regiones de Irán, dificultando la verificación independiente de lo que ocurre dentro del país. La red social TikTok creó una empresa conjunta en Estados Unidos para no perder su público y evitar ser cerrada. La red social TikTok anunció que creó una empresa conjunta mayoritariamente estadounidense para operar la plataforma en ese país. La sociedad atenderá a más de 200 millones de usuarios y 7,5 millones de empresas, al tiempo que implementa estrictas medidas para la protección de datos, la seguridad del algoritmo y la moderación de contenidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró el movimiento y se atribuyó el mérito del acuerdo, agradeciendo también a su homólogo de China, Xi Jinping, por aprobarlo. La nueva estructura responde a una ley aprobada bajo una empresa china, ByteDance, a vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos o enfrentar una prohibición en su mercado más importante. La empresa original conserva una participación del 19,9% en la empresa conjunta y mantiene así su propiedad por debajo del umbral del 20% estipulado por la ley. Según el acuerdo, los datos de los usuarios estadounidenses se almacenarán en la nube de Oracle, cuyo presidente ejecutivo es un aliado de larga data de Trump, y su ciberseguridad será auditada por expertos externos en cumplimiento de las normas federales. Buques de la Guardia Costera de China rescataron a 17 marinos filipinos en alta mar que se encontraban a la deriva luego de que naufragara el carguero en el que navegaban.
Un buque mercante identificado como The Bombay y con bandera de Singapur se hundió mientras navegaba rumbo a la provincia de China de Guangdong, llevando a 21 miembros de la tripulación, todos filipinos. La embarcación perdió contacto con los servicios de control y se hundió aproximadamente a 55 millas náuticas de una zona marítima disputada entre Filipinas, China y Taiwán. 17 tripulantes fueron rescatados, de los cuales 14 están en condiciones estables y uno recibe atención médica de emergencia. Sin embargo, 2 de ellos perdieron la vida. 4 siguen desaparecidos y la búsqueda continúa en aguas abiertas. Equipos de la Guardia Costera China y la Marina del Ejército Popular de Liberación desplegaron barcos y aeronaves para asistir en la operación. La Guardia Costera de Filipinas también envió naves y aviones para apoyar las labores de búsqueda y rescate. Deportes. En Noticentro 1 llegó el momento para ponernos al día con toda la información deportiva, por supuesto con Natalia Giraldo. Natalia, buenas noches. Margarita, buenas noches. Todo listo para el comienzo de la segunda fecha del fútbol profesional colombiano y así se jugará. Sigue la contienda en el rentado nacional y la fecha 2 ya está en juego. La jornada la abrió Internacional de Bogotá recibiendo en el Estadio Metropolitano de Techo a Cúcuta Deportivo, que recordemos volvió a la primera división. El otro compromiso es Tolima recibiendo en condición de local a Alianza. La jornada sabatina la abre Deportivo Pereira recibiendo a las 2 de la tarde a Fortaleza. Llaneros también jugará de local en el Estadio Rey Pelé contra Atlético Bucaramanga. Sobre las 6:20 de la tarde, uno de los partidos de la fecha, Deportivo Cali estará en Palma Seca contra Independiente Medellín y se cierra el telón con Boyacá Chico contra América a las 8:30 en Tunja. El domingo de fútbol lo abre Águilas Doradas, que recordemos jugará en el Estadio Cincuentario en Medellín, luego de que el Estadio Alberto Grisales en Río Negro entrara en adecuaciones y recibirá Deportivo Pasto a las 4 de la tarde. Millonarios por su parte estará contra Junior, que llega de caer de la Superliga, esto a las 6:10 de la tarde, y Once Caldas jugará de local contra Santa Fe a las 8:20 de la noche. El duelo entre Nacional y Jaguares está postergado debido al concierto de Bad Bunny en el Atanasio Girardot y se jugará el 6 de abril con horario por confirmar. Santiago Valencia, nuevo gerente de Indeportes de Antioquia, habló de los objetivos y retos que tiene con la región. Bueno, no, muy contento, muy orgulloso. Antioquia es potencia nacional en deportes. Yo había tenido ya la posibilidad de trabajar en el gobierno departamental con nuestro gobernador Andrés Julián y él ha confiado en mí, que es una de las joyas de Antioquia, de nuestro orgullo paisa, y por supuesto muy contento, muy comprometido y con ganas de hacer las cosas muy bien. El tema del presupuesto del deporte no es el que todos quisieran, pero ¿cómo está Antioquia hoy en cuanto a las cuentas? Bueno, quisiéramos tener obviamente mucho más, pero quiero contarles que esta gobernación, por solicitud justamente de las ligas, de las federaciones, de los clubes y de todos, desde que empezó el doctor Andrés Julián le pidieron un favor y le dijeron: no nos deje el presupuesto para el final. Siempre nos dejan el presupuesto para el final y ya con poco tiempo hacemos lo que podemos para hacerlos quedar bien. Denos el presupuesto que necesitamos desde el principio, y hoy, por ejemplo, este año ya estamos firmando convenios con todas las ligas y estamos con cada una de ellas dándole el presupuesto que esperaban o que se les daba en otros gobiernos al terminar los gobiernos. Es decir, estamos de la mano, estamos acompañando, estamos trabajando con toda la dirigencia deportiva. Quisiéramos muchos más recursos. Hacemos un llamado al gobierno nacional a que le dé al Ministerio del Deporte los recursos que incluso se habían comprometido en dar anteriormente. Estos son recursos que son importantes no solo para Antioquia, sino para todo el país. Por primera vez, Villavicencio es sede de un torneo COSAT Grado 1 y reunirá a los mejores atletas juveniles de Sudamérica. El tenis sudamericano hace historia en la Puerta del Llano, pues el Meta tendrá uno de los eventos deportivos más importantes del continente con la Confederación Sudamericana de Tenis. La infraestructura deportiva con la que cuenta el departamento hoy nos hace tener eventos internacionales. Hoy tenemos el COSAT de tenis, es un encuentro en una categoría juvenil donde vendrán más de 240 deportistas de 12 países. México, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, estarán aquí en el departamento del Meta disputando por unos puntos en el ranking internacional y que por supuesto esta infraestructura nos lo está permitiendo. Del 24 al 31 de enero del 2026 se llevará a cabo este encuentro con partidos de alto nivel, futuras estrellas del tenis mundial y un escenario que pone al Meta en los ojos del continente.
Se otorgaron los premios Altius, donde se le hizo un reconocimiento a los mejores atletas colombianos en 2025 y esto nos dijeron. Bueno, no, feliz porque empiezo una nueva etapa, contento con esos primeros días, ya empecé mi preparación, feliz con eso. Creo que se viene un año bastante fuerte en cuanto a competiciones, entonces estoy listo y me estoy preparando para eso. Yo creo que nosotros los deportistas somos la mejor valla publicitaria que tiene la empresa privada. Bueno, aquí estoy disponible, hay que trabajar y estoy disponible para trabajar y dispuesto para empezar. Realmente ha sido un comienzo de año muy fuerte en los entrenamientos, pero bueno, ese es el sacrificio de nosotros los atletas, pues a nosotros nos encanta sufrir y estoy sufriendo, pero bueno, ahorita ya dentro de un mes y 4 días vamos a estar compitiendo en el Campeonato Suramericano Bajo Techo. Va a ser una evaluación para ver cómo vamos a ir en el mes de marzo para el Campeonato Mundial Bajo Techo, que es en Polonia, que ese es el primer objetivo del año. Y bueno, ya a mitad de año, ya corriendo para llegar a esa mitad de año, tenemos 2 eventos de ciclo olímpico, que son los Juegos Centroamericanos y Juegos Centroamericanos, pues que somos campeones en Juegos Centroamericanos y subcampeonas en Juegos Suramericanos, y la idea es mejorar. Sí, a ver, que se animen a jugar. El golf es un deporte bien bacano, es un deporte que trabaja como la parte técnica como la parte mental. Entonces, los invito a jugar, a que se animen y ojalá poderlos algún día encontrar en la cancha. En Noticentro 1, una noticia tecnológica. Les contamos cómo se está aplicando la inteligencia artificial en los celulares. Las principales compañías globales de dispositivos inteligentes destacan los avances acelerados que ha experimentado la tecnología en Colombia y América Latina. Las empresas del sector móvil han enfocado sus desarrollos recientes en la incorporación de mejoras en los sistemas operativos, convirtiendo a los teléfonos inteligentes en herramientas clave para el entretenimiento, el trabajo y la productividad diaria. Dispositivos celulares enfocados a la resistencia, a la durabilidad, a las capacidades de batería que seguramente durante este año van a ser tendencia y bueno, una cantidad de avances tecnológicos gracias y por supuesto a muchas marcas de tecnología que están presentes en Colombia y en el continente. Precisamente la integración de inteligencias artificiales propias dentro de los dispositivos ofrece soluciones personalizadas a los usuarios. Estamos viendo muchos dispositivos que ya empiezan a contar, por ejemplo, con funciones para la traducción en tiempo real, traducción a más de 20 idiomas para poder conversar en tiempo real con personas de todo el mundo. Estamos hablando también de funcionalidades basadas en IA. Justamente las empresas de electrónica señalan que cerca del 89% de sus procesos de manufactura se realizan mediante sistemas automatizados o maquinaria especializada, lo que ha permitido mejorar los estándares de calidad, reducir errores y aumentar la eficiencia en la fabricación de estos dispositivos. Petro quiere traerse la plata de los fondos privados de pensiones invertida en el exterior a la brava. El gobierno Petro está preparando una de las movidas regulatorias más grandes y riesgosas que se hayan intentado en Colombia. Forzar el regreso de 120 billones de pesos, que es lo que las AFP han invertido por fuera del país. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ya está alistando el decreto. 125 billones de pesos, para que lo dimensionemos, son 7 veces lo que exporta Colombia en café al año. Es un platal, el ahorro de millones de trabajadores colombianos que los fondos tienen rentando en su mayoría en Estados Unidos. El gobierno le puso la mira a esta plata porque en Colombia hay poca inversión y está cayendo. Hoy los fondos administran cerca de 400 billones de pesos, casi lo mismo que un presupuesto nacional sin deuda. De ese total, el 43% está invertido por fuera del país. El gobierno quiere obligar el regreso de parte de esa plata para empujar el crecimiento desde adentro. Pero la idea tiene costos muy altos. Para expertos y fondos de pensiones, concentrar la inversión en Colombia aumenta el riesgo y puede reducir la rentabilidad de los ahorros de los pensionados. Asofondos, que es el gremio de los fondos privados, advierte que si esta restricción hubiera existido hace 10 años, los pensionados hoy tendrían cerca de la mitad del dinero que actualmente tienen en sus ahorros pensionales. Y si los fondos no pueden invertir esa plata afuera, el mercado que queda es el de Colombia. Y ahí aparece otro problema. No hay suficientes proyectos listos para absorber semejante volumen de inversión. Las empresas no están pidiendo plata para invertir y los mismos fondos reconocen que hoy tienen más de 10 billones de pesos listos, pero frenados por falta de licencias ambientales, APPs trabadas y proyectos que no despegan.
Si el dinero entra sin destino claro, una parte grande terminaría en TES, en títulos del Tesoro, es decir, la deuda que emite el gobierno. Eso puede abaratar la deuda en el corto plazo, pero si se sacrifica rentabilidad para hacerlo, en la práctica se convierte en un impuesto silencioso a las futuras pensiones. Además, como la plata está en dólares, traerla implicaría convertirla a pesos y presionaría a la baja el precio del dólar. Esto abarata importaciones, pero golpea a exportadores y reduce ingresos del mismo estado, incluidos los petroleros. La movida también cayó mal dentro del propio gobierno Petro. La renuncia más visible fue la de Mónica Higuera, entonces directora de la URF, la oficina técnica que regula el mercado de activos. Al salir, ella dijo sin rodeos: traer dinero por traerlo no es responsable con los colombianos. Con ella, otros 30 funcionarios de la entidad presentaron su renuncia protocolaria. Petro busca usar toda esta plata de las pensiones para mover la economía, pero hacerlo a la brava y por decreto convierte el ahorro de millones de colombianos en otra apuesta de corto plazo en un año electoral. Personajes. Muy buenas noches, bienvenidos a Personajes Noticentro 1. Esta noche nos acompaña Jenny Gallego, que es la representante programática de Oxfam. Esto a propósito de un informe que se ha presentado sobre la desigualdad no solo en Colombia, sino también en América Latina. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué arroja este informe? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, lo que se trató de plantear en el informe es mostrar cómo la concentración de riquezas en el mundo, pero especialmente en América Latina y el Caribe, muestra una brecha de desigualdad mucho más fuerte, porque las personas que tienen más acceso a recursos van incrementando cada año sus fortunas, y esto pues genera unas brechas muy grandes con las personas que cada vez en la región son más pobres. Uno ve el ranking en América Latina y Colombia ocupa esos primeros puestos de mayor desigualdad en el país. ¿Por qué esa tendencia y a un fenómeno que ya se puede llamar estructural? Sí, en Colombia tenemos 4 millonarios, 4 personas millonarias. Estamos ocupando en América Latina y el Caribe el cuarto puesto en términos de acumulación de riqueza. Y esto se debe a que hay una muy mala captación de recursos en términos tributarios. Por ejemplo, las personas más ricas tributan menos que las personas más pobres. Por ejemplo, una persona clase media tiene que pagar renta sobre el 19% de todo el consumo, que es lo que en América Latina y especialmente en nuestro país genera la recaudación fiscal, mientras que las personas más ricas, que es el 1% de la población, pagan menos impuestos sobre sus bienes y sobre sus fortunas. La desigualdad, ¿en qué se traduce? ¿Más pobreza? ¿Qué eslabones vieron ustedes ahí sobre el tema? Mayores brechas de desigualdad, menos capacidad de acceso a servicios básicos como salud, educación, una brecha muy grande, por ejemplo, en relación entre el acceso a recursos entre las mujeres y los hombres. Los hombres tienen mucho más acceso a recursos que las mujeres, y desde luego muchísimas menos posibilidades de que las personas que están en situación de pobreza puedan empezar a salir de ella. O sea, también hay una gran diferencia, una amplia brecha entre hombre y mujer. Sí, hay una brecha importante entre el acceso a recursos que tienen los hombres y las mujeres. Ok. El tema de, usted hablaba de los ricos. ¿Qué tanto en Colombia la concentración? No sé si nos puede hablar de cifras de cuánto acumula la riqueza en Colombia frente a toda esta panorámica que analizó la empresa. Sí, lo que pudimos establecer es que las 4 personas más ricas de Colombia, que son los llamados millonarios, acumulan una riqueza de 42 mil millones de dólares entre las 4 personas en el país, que es la cifra que se ha arrojado. Es decir, que esto lleva a que Colombia tenga que hacer cambios en el estatuto tributario. Sí, así es. En este momento en Colombia tenemos 290 beneficios tributarios para las personas que acumulan más capital. Entonces sí es muy importante revisar cómo se están cobrando los impuestos para estas personas que no tienen que tributar por sus bienes, por sus propiedades y por las propiedades que tienen, y que esto permitiría generar un equilibrio mejor en términos tributarios. De lo que se ha hecho actualmente en los últimos 10 años, ¿qué tanto ha avanzado Colombia en el tema o no hemos avanzado nada? Hemos avanzado realmente muy poco en Colombia, no hemos tenido una reforma tributaria que permita
que las personas más ricas realmente paguen los impuestos que tienen que pagar. Nosotros en Colombia tenemos un déficit muy grande porque lo que hacemos es un pago del impuesto, pagamos impuestos al consumo. Entonces esos impuestos al consumo realmente lo pagamos mucho más las personas de clase media, las personas más pobres, porque es sobre lo que se consume. Entonces ahí sí hay una brecha muy grande y no hemos avanzado en Colombia en ese sentido. Casi siempre se han hecho reformas para solucionar el tema de momento, ¿no? Coyuntural. Así es, y tenemos un fuerte cobro de impuestos en el IVA especialmente, pero es el IVA que pagamos de los productos y de lo que se consume. Entonces no hay una revisión a propiedades o a grandes empresas o a grandes conglomerados que paguen más impuestos. Si uno mira el comparativo de Colombia con América Latina, ¿a quién podemos, digamos, pegarnos de alguna manera? ¿Cuál es ese país en América Latina que se ha hecho la tarea? En este momento lo comenzó a hacer Brasil. Pues es algo muy reciente que comenzó el gobierno de Brasil, donde empezó a revisar la tributación de las personas más ricas. Brasil es el país en América Latina que tiene más 1.000 millonarios en toda la región. Entonces Brasil empezó a revisar cómo empezar a hacer un cobro más eficiente de impuestos a estos 1.000 millonarios que tienen en el país y cómo se empiezan a generar recursos para que se empiece a nivelar el PIB de Brasil con los impuestos que se les cobren a los 1.000 millonarios. Sí, ustedes también han analizado no solo en este momento, sino durante varios años los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué tanto se ha implementado eso? No hemos avanzado mucho. Hay una iniciativa que empezaron varios países, entre esos Colombia, que es con la constitución de la PETELAC, donde se busca que varios países de la región empiecen a pensar cómo ir avanzando en términos de una tributación más equitativa y que vaya en vía de lograr los objetivos. Entonces, es una iniciativa que empezó hace 3 años, asumió la presidencia inicialmente Colombia, luego Chile, ahorita la tiene Brasil. Entonces se espera que también en el marco de la PETELAC se empiece a hablar de cómo avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible y cómo pensar en esta tributación mucho más eficiente en la región pueda avanzar en los objetivos. Claro, mientras de pronto no se solucione este tema, no se va a poder tener mejores cifras en desarrollo, pues digamos hablando de crecimiento. Así es, así es. En el marco del informe, lo que propone Oxfam es empezar a generar esa tributación que permita llegar a un número más aproximado del 4% del PIB, que permita empezar a generar esos niveles de desarrollo y que empiece a bajar esos niveles de desigualdad. ¿Tienen un cálculo de cuánto podría mejorar el dato de crecimiento, por ejemplo? Obviamente implementando este tipo de medidas, en la medida que haya una mejor distribución tributaria, pues también son mayores recursos para el Estado. Claro, se espera que sea aproximadamente un 4% en este nivel del PIB y que eso permita, pues desde luego, generar acciones en términos sociales mucho más eficientes. Sí, bueno, los gobiernos son los que mandan la parada en el tema con las propuestas y los planteamientos. Se vienen elecciones en Colombia y digamos que ya los diferentes candidatos, sin meternos en política, vienen ya mostrando diferentes muestras de lo que se debe hacer en la materia. Pero desde ustedes, desde la visión que han manejado y analizado sobre el tema, ¿cuál es ese panorama o esa hoja de ruta que se debe fijar para todo este tema y obviamente afianzarlo hacia el desarrollo del país? Sí, creemos que hay un elemento muy importante y lo hemos estado revisando bastante en Oxfam y es que dinero sí hay, solamente que hay que buscarlo en los lugares adecuados y es muy importante mirar hacia la tributación de las personas más ricas. En la medida en que se revise esa forma en que se le pide esa tributación a los más ricos, se empieza a tener un equilibrio en términos económicos que permite que todas las propuestas sociales, por ejemplo, que planteen candidatos presidenciales puedan lograrse. Entonces, el mensaje es, los recursos sí están, solamente que están muy mal distribuidos y para garantizar que a un país le ingresen esos recursos, la tributación tiene que cambiar, tiene que ser una tributación muchísimo más efectiva, eficiente y que permita reducir esas brechas. Aparte de la tributación, ¿hay algo más?
Sí, creemos que otro tema que es muy importante revisar es cómo las personas más ricas de la región y también en nuestro país tienen también un vínculo muy fuerte con el tema de acceso a políticas y también tienen una gran incidencia en cómo se manejan las políticas de los países. Creemos que eso también tiene que ser algo que se revise, donde no se gobierne para las personas más ricas, porque eso pues genera un desequilibrio muy fuerte y pues lo que pasa con las personas del común es que decimos, claro, los gobiernos rinden cuentas es a las personas más ricas que necesitan pues cuidar sus fortunas y no para el total de la población. Entonces creemos que eso también es un tema muy importante que hay que revisar. ¿Cómo cambiar esto? Sí, es muy importante que se separen esos poderes. Lo hemos visto mucho en América Latina y es que muchos comerciantes o muchos empresarios han llegado a las presidencias y eso empieza a generar pues como un bucle de sigo gobernando para esos intereses. Hay que romper esas estructuras donde se fortalezcan, ¿no? Que los empresarios o las personas que tienen mucho dinero estén permeando la política, y creo que es empezar a romper y empezar a mirar a quienes realmente se elige en términos de lo que se espera para todo un país. Sí, no sé si económicamente ustedes vieron el tema del empleo, del mercado laboral. Digamos que, entre comillas, a la gente le interesa es trabajar, ¿sí? Y obviamente en la medida que se genere empleo, pues hay más recursos para los hogares. De ahí que lograron analizar, porque digamos con las últimas medidas, sin meternos, vuelvo y repito al tema político, los costos laborales se han venido creciendo en Colombia sustancialmente. ¿Eso qué tanto puede frenar, digamos, impulsar este tipo de iniciativas? Creo que no tendría por qué frenar este tipo de iniciativas, porque, claro, lo que nosotros planteamos en el informe es que sí es posible empezar a nivelar los ingresos en los países y empezar a nivelar el PIB de los países en la medida en que las personas que no están tributando, que son en Colombia 4, pero en América Latina 19 mil millonarios, en la medida en que esas tributaciones empiecen a darse de manera más fuerte, más robusta, empieza a equilibrarse el tema económico. Por eso decíamos, el dinero sí hay para generar esos balances, pero lo que pasa es que no se están cobrando como deben cobrarse. Sí. ¿Cuáles son esos 3 ejes estratégicos, ya para ir terminando, de lo que debe hacer el país para mejorar el tema de reducir los índices de desigualdad? Sí, uno es pues combatir la evasión y la elusión de impuestos, cómo realmente buscar, ¿no?, un sistema muy robusto que permita que la evasión y la elusión se vaya disipando. Otro muy importante es que las personas que tienen más dinero paguen más impuestos y estos impuestos estén en términos de renta y demás propiedades. Y la tercera es revisar los beneficios tributarios. Como te decía, en Colombia tenemos más de 290 beneficios tributarios que si se revisan podemos garantizar también que haya un mayor incremento de ingresos para el país. Sí, este último punto creo que es difícil de trabajar. La mayoría de los beneficios tributarios son precisamente para la gente más adinerada. Claro, para grandes empresas, conglomerados, personas que trabajan con extractivas, sí. ¿Es posible? Teniendo en cuenta que obviamente muchos beneficios, sobre todo las empresas, pueden generar o desestimular la inversión. Se puede, porque finalmente no se está pidiendo que sea no se está pidiendo que hagan inversiones adicionales, sino que paguen los impuestos que corresponden a esas riquezas. Sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio de Noticentro 1, muy interesante todo este tema y obviamente pues en pro de reducir la desigualdad en Colombia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahí está el informe de Oxfam sobre todo lo que tiene que ver con la desigualdad en el país y obviamente las estratégicas que se tienen que implementar desde el gobierno nacional y la política pública para reducir estas tasas en el territorio nacional y que signifiquen mayor desarrollo para el territorio nacional. Esto es Personajes Noticentro 1. Muy buenas noches. Entretenimiento.
Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. A esta hora cerca de 40.000 personas se reúnen en el estadio Atanasio Girardot de Medellín para la primera fecha del cantante Bad Bunny en nuestro país. Serán 3, hoy, mañana y el domingo. Desde la madrugada comenzaron a hacer fila. Afuera del estadio, la fila avanzaba despacio. No era solo espera, era celebración. Camisetas intervenidas, maquillaje temático y canciones sonando marcaban el ambiente. Había fans desde la madrugada, otros llegaron de algunos países, cantaron, se tomaron fotos y convirtieron la fila en un punto de encuentro. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. La energía era ligera y alegre, como el tour Debí tirar más fotos. Todo invitaba a guardar el momento y vivirlo sin prisa. Más que todo que él viene de una familia humilde, entonces todavía tiene en cuenta sus raíces y de dónde viene. Y este sombrero para mí es como si representara todo lo de dónde viene el man. Voy a las 3, por ahora voy a las 3. Y más que todo por la canción exclusiva me gustaría que me toque hice una lista de 10, me gustaría que me toque alguna de las 10. Show buenísimo, primero que todo, obviamente él va a poner la música del álbum nuevo, pero yo también estoy esperando que ponga las otras canciones de los otros álbumes. Hoy me puse algo tranqui, un joggercito negro, camisa de bado obviamente, y la pañoleta que no puede faltar. Antes del escenario, la fila ya había dicho todo, una ciudad reunida, sin prisa, convirtiendo la espera en parte del concierto. Y nos vamos para Cartagena, donde iniciaron las tradicionales fiestas de la Candelaria, un evento que reúne religión, gastronomía y mucha cultura. Una buena carimañola, una crocante arepa de huevo o un delicioso buñuelito de frijol hacen parte de los sabores cartageneros que se podrán disfrutar en la edición número 42 del Festival del Frito, en el marco de las fiestas de la Virgen de la Candelaria. La celebración que reúne cultura, fe y gastronomía hasta el próximo 2 de febrero. Serán 12 horas de maratón en las botas viejas para vivir esta tradición familiar. Pueden llevar a sus hijos, a sus amigos, a todos los que quieran invitar para disfrutar el frito cartagenero en cualquier momento del día. Y lo mejor es que estamos apoyando el talento local. 62 cocineras estarán en el parqueadero del monumento Botas Viejas de 10 de la mañana a 10 de la noche para deleitar con sus sabores y secretos culinarios. Amelia con sus empanadas deliciosas, su frito delicioso aquí en este festival. De forma paralela se realizarán las Eucaristías y novenas en honor a la Virgen de la Candelaria en el convento de La Popa. La agenda también incluye conversatorios, festival de cumbia y demostraciones culturales. Una cita imperdible para disfrutar desde el fin de semana. Regresamos a Bogotá para contarles que una de las localidades más tradicionales de la capital de la República se prepara para un completo circuito de teatro que hace parte de uno de los proyectos artísticos más importantes de principio del año. ¿Y dónde está la felicidad? Sí, ¿qué es la felicidad? Durante 4 días, Teusaquillo se convertirá en un espacio de cultura con Teusaquí Red Viva, que transformará parques, salas y espacios emblemáticos de la localidad en una gran fiesta teatral que celebra el arte, el encuentro y la vida en comunidad. Todo era agua. La fiesta teatral más grande, porque en nuestras salas tendremos 16 obras de teatro. Y en calle, en los parques, ¿qué? Vamos a tener activaciones también, activaciones para que la gente sepa que el festival existe, para que puedan divertirse sin ir a las salas, sino solamente viendo allí en la calle. Con la unión de más de 5 grupos artísticos, el evento busca acercar el arte de la actuación a las familias, con propuestas que salen a las calles presentando sus historias en espacios no convencionales. Sé si estoy despierto. El teatro tú lo puedes hacer en cualquier parte y en cualquier momento te puedes transformar en un personaje y de cualquier elemento sencillo termina un Quijote en escena. Un recorrido cultural diseñado para el público de todas las edades, abarcando temáticas de interés colectivo. Vamos a tener teatro para niños. Teatro infantil, teatro clown, tenemos comedia, tenemos drama, teatro de calle, pues en todas sus versiones, ¿no? También. ¿Teatro para jóvenes? Teatro para jóvenes. ¿Adultos?
farsa. Personas mayores. Para todas las edades, géneros, etc. Teusaquí Red Viva tendrá programación desde el 5 al 8 de febrero, una oportunidad única para disfrutar de este arte en familia. Quienes cargan todavía con la pregunta cuesta. Inicia en Villavicencio Expo Malocas, uno de los encuentros culturales más importantes de los llanos orientales de nuestro país, en donde la riqueza de esta región del país y la música se unen en un solo lugar. La capital del departamento del Meta se prepara para la feria agroindustrial y turística más importante de toda la Orinoquía, Expo Malocas 2026, un espacio donde la tecnología y el emprendimiento impulsa el futuro del campo colombiano. Temas gastronómicos, temas artísticos, temas culturales que van a engalanar la programación que vamos a tener al interior del parque. Vamos a tener un área de bastimento que pues allá se va a tener la degustación de los productos, digamos, de la gastronomía de nuestro departamento. Vamos a tener un pabellón de la feria de café y cacao, que recuerden es la 6ª ruta turística que se está implementando por parte del Instituto de Turismo del Meta. Grandes artistas como el Cholo Valderrama, Carlos Vives, Giancarlo Centeno, Arely Senao, Nelson Velázquez, Luis Alfonso y muchos más harán parte de la gran nómina para los conciertos. También habrán actividades totalmente gratis como el show de Flyboard, pabellones automotriz, agroinnovación y demás. Y con esto me despido por ahora, pero nos encontramos en la emisión central de Noticentro 1 para contarles las razones por las que la justicia española decidió archivar las demandas a Julio Iglesias por abuso sexual. Los espero. Hasta aquí Noticentro 1, emisión internacional. Los invitamos para que sigan conectados con nuestra emisión central de Noticentro 1. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderada. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Contiene subtítulos de apoyo Closed Caption. Buenas noches, esto es Noticentro 1, emisión central. Hoy es viernes 23 de enero, yo soy Margarita Ortega. Y yo, Stig Luengas. Estas son las noticias más importantes en toda Colombia. Bienvenidos. Atención, ponencia de la Corte Constitucional pide suspender los efectos del decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional. Informe de la Contraloría advierte deuda de 16 billones de pesos del Gobierno Nacional a los hospitales públicos. Presidente Gustavo Petro defiende el denominado cartel de diplomas. Dice que su secretaria se graduó de forma virtual. Alerta por más de 1.000 contratos nuevos en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué está pasando en la cartera de Antonio Sanguino? Procuraduría abre indagación preliminar al exgobernador del Magdalena y candidato presidencial Carlos Caicedo por presunto acoso sexual. Naciones Unidas advierte expansión de grupos ilegales en Colombia. Violencia amenaza las elecciones presidenciales. Crisis diplomática entre Ecuador y Colombia frena desarrollo económico. Crece preocupación entre gremios. Revelan hipótesis tras atentado en el centro de Bogotá que deja a un fallecido. Políticos le hacen fuerte llamado al alcalde Carlos Fernando Galán. Fanny Lu regresa en esta oportunidad con un personaje en una película animada. Los detalles en las noticias del entretenimiento. El magistrado Carlos Camargo presentó ponencia sobre la nulidad de la emergencia económica para suspender los efectos del decreto. La Sala Plena de la Corte Constitucional iniciará con la revisión del decreto de emergencia económica establecida por el gobierno del presidente Gustavo Petro tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República. Inicialmente, la Sala Plena tendrá que analizar una petición del ponente Carlos Camargo, quien pide suspender formalmente los efectos del decreto mientras se resuelve de fondo la discusión. Entre los argumentos contenidos en este documento de ponencia de 86 páginas que frenaría el decreto está la falta de sustentación por parte del Ejecutivo, así como las modificaciones tributarias en diferentes sectores sin aprobación previa del Congreso. Sobre la suspensión, el ponente argumenta que las medidas podrían generar un efecto irremediable para los contribuyentes al contener cargas de recaudo inmediato. Los argumentos de la ponencia serán analizados junto con varios conceptos de universidades, gremios económicos y otros expertos para definir entre los 9 magistrados de la Corte y determinar si el decreto madre es constitucional o no. Y es que con la orden del gobierno de Gustavo Petro se le dieron facultades a los ministerios para adoptar decisiones con el fin de estabilizar las finanzas públicas, situación que se pondría en entredicho con la ponencia que ahora será debatida por la Sala Plena.
En febrero se conocería la decisión final de la Corte tras analizar la ponencia de Camargo. Noticia en desarrollo. La Contraloría General de la República denunció que la deuda del ADRES con los hospitales públicos asciende a 16 billones de pesos, lo que termina siendo una asfixia total del sistema de la salud en Colombia. Una alarmante situación en los hospitales del país documentó la Contraloría General, que denunció que la deuda con los centros médicos públicos creció y pasó de 12,5 billones a 16,28 billones en solo 9 meses. Esto, como garantía del derecho a la salud, afecta el acceso efectivo de los usuarios al sistema, generando obviamente una situación crítica para los usuarios, y esperamos que con este informe las autoridades a las que les reiteramos la advertencia, en este caso la Superintendencia y con el Ministerio de Salud, tomen las medidas inmediatas. La deuda se habría concentrado en 6 EPS, pues según el ente de control en dichas empresas hubo un crecimiento del 42% entre 2024 y 2025, por lo que la deuda con estas empresas pasó de 4,5 billones a 6,4 billones, por lo que la Contraloría insiste en su llamado al gobierno. Permitan mejorar el flujo de recursos a esta red que garantiza en muchas regiones apartadas del país el acceso efectivo al derecho a la salud. Asimismo, alertó que la nueva EPS actualmente intervenida por el gobierno no ha entregado información sobre su situación contable. También hacemos un llamado a la nueva EPS solicitándole que, como en reiteradas ocasiones lo hemos hecho, certifique sus estados financieros, ya que no contamos con estados financieros desde el 2023, lo que hace difícil tener una valoración real de la situación de la EPS más grande del país. La Contraloría calificó la situación de los hospitales como una asfixia financiera. Luego de conocerse por parte de la Contraloría General que la deuda que tiene el gobierno nacional hacia los hospitales supera los 16 billones de pesos, no se esperaron las reacciones y las opiniones por parte de los gremios médicos. Exigen que se pague pronto esta deuda para evitar un colapso hospitalario. Luego de que la Contraloría revelara que la deuda con los hospitales públicos ya alcanza los 16 billones de pesos por parte de las EPS, la directora del gremio de los hospitales aseguró que la crisis advertida ya se siente en la atención. Esto ha generado que muchas de las instituciones tengan que restringir los servicios ambulatorios de cirugía u otros servicios por falta de insumos, por falta de personal, porque no tienen cómo contratar especialistas. Esta situación definitivamente genera grandes impactos, no solamente al afiliado, al usuario que está padeciendo las esperas para las citas especializadas, para las cirugías. Denuncia que las EPS estarían implementando maniobras contables para dilatar los pagos y ocultar el tamaño de la deuda. Y a eso se le suma que las plataformas que en este momento tienen y los contratos de auditoría están devolviendo todas las cuentas a los prestadores. Esto lo que genera es que cuando hay una conciliación hemos encontrado casos tan absurdos que no se refleja la deuda que tienen las EPS con los hospitales, sino por el contrario, los hospitales salen a deberle a las EPS intervenidas. Los hospitales públicos advierten que su capacidad de resistencia estaría llegando al límite. La Secretaría de Salud del Valle del Cauca advirtió que la deuda de las EPS con la red de salud del departamento asciende a 6 billones de pesos y que su liquidación no ofrece ninguna garantía de solución a la grave crisis por la que atraviesa. Las autoridades de salud en Valle del Cauca señalaron que las deudas millonarias a hospitales y clínicas de la región siguen aumentando. Las EPS deben cerca de 6 billones, por eso se insistió en el pago oportuno de los servicios. En el Valle del Cauca lloramos todos, sin distingo de ninguna naturaleza, porque la enfermedad no distingue. Un niño con cáncer que vive en Pance es tan vulnerable como el niño con cáncer que vive en el oriente de Cali. Todos necesitan su tratamiento oportuno. La Secretaría de Salud del Valle además rechazó las declaraciones del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, quien indicó que los ricos también lloran. Lamentamos profundamente el desconocimiento de la problemática del señor ministro y estos condicionantes que no provocan sino una afectación a la salud mental de todos. En hospitales locales de municipios como Roldanillo, Zarzal, Buga y Yumbo se presentan retrasos en el pago de servicios y del personal de salud.
Desde diferentes sectores políticos se ha hecho un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro a la diplomacia, esto luego de una crisis con el país vecino Ecuador. Los aranceles impuestos a las exportaciones del 30% pondrían en jaque a los empresarios y a todos los habitantes en Colombia. El candidato presidencial Mauricio Liscano confirmó que sostuvo una conversación con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la que reiteró que las relaciones bilaterales no deben manejarse desde lo personal, sino desde la institucionalidad y la diplomacia a través de las cancillerías y los estados. Esta mañana he hablado con el presidente Daniel Noboa a petición de empresarios y personas interesadas en mejorar la relación con Ecuador. Yo no creo que esto sea de amistad, es de diplomacia. Deben ser las cancilleres, los presidentes y los estados los que deben resolver este problema. A este llamado se sumó el precandidato presidencial Daniel Palacios, quien solicitó al gobierno ecuatoriano reconsiderar la imposición de los aranceles, advirtiendo que la medida terminaría afectando directamente a los ciudadanos y trabajadores de ambos países. Presidente Noboa, estamos a 6 meses de que termine este nefasto gobierno que ha priorizado la política del amor frente al criminal. El 7 de agosto del 2026, seguramente con una presidencia que ponga primero a Colombia, que ponga primero la seguridad de los colombianos, podremos trabajar. Mientras crece la presión política para que Ecuador revierta la medida, el debate se centra ahora en el impacto económico y la necesidad de preservar una relación bilateral clave para el comercio, la integración regional y la estabilidad en la frontera común. En Noticentro 1 hacemos una pausa. En instantes, más noticias. Las medidas que toma el gobierno nacional para enfrentar la crisis financiera que atraviesa el sector energético del país continúa alertando y preocupando a los mandatarios, especialmente a los mandatarios del Caribe, que advierten que, como siempre, los usuarios terminarán siendo los más perjudicados. Ante el paquete de medidas del gobierno que busca sanear las finanzas de empresas como Aire, intervenida por el Estado, y garantizar la continuidad del servicio, desde el Ministerio de Minas se indicó que se busca implementar una contribución parafiscal del 2,5% sobre las utilidades de las generadoras y una contraprestación en especie del 12% de la energía vendida en bolsa por las hidráulicas. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, advirtió que se corre el riesgo que esta medida se convierta en un sobrecosto que termine afectando al usuario final. Los precios de energía, pues como todo en economía, pues tiene una elasticidad y uno no puede incrementar el valor de la energía y pretender de que no va a tener un impacto precisamente en el consumo. Según Verano, la estructura de costos de las empresas difícilmente permitirá absorber estas cargas sin afectar al mercado. Hace 2 días en Noticentro 1 les contábamos que había una denuncia en contra de Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, por presunto acoso sexual. Pues hoy se confirmó una investigación que abrió la Procuraduría General de la Nación en contra de este político. El exgobernador y candidato presidencial Carlos Caicedo será indagado por la Procuraduría ante las denuncias de mujeres que señalan que el entonces gobernador del Magdalena hizo peticiones sexuales a cambio de ascensos y mantener contratos. Los señalamientos de supuesto acoso sexual serán investigados por el ente de control disciplinario. La decisión se adoptó de oficio luego de conocerse información pública en que varias mujeres relatan aparentes conductas indebidas en el contexto laboral. La Procuraduría iniciará con la recolección de evidencias en este caso. Colombia y Estados Unidos avanzan en la agenda diplomática que antecede el encuentro entre el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro el próximo 13 de febrero en Washington. La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, sostuvo una llamada de trabajo con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, como parte de la preparación del encuentro entre mandatarios. Durante la conversación, ambas partes reiteraron el interés de los gobiernos en que la reunión sea exitosa y confirmaron que al presidente colombiano se le brindarán todas las garantías propias de una visita oficial de un jefe de Estado a Washington.
En la mañana del 23 de enero, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapi, sostuvo una llamada de trabajo cordial con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en preparación para la reunión de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump el 3 de febrero de 2026. En el diálogo también se abordaron temas que marcarán la agenda bilateral, entre ellos la lucha contra el crimen organizado transnacional, con especial énfasis en la frontera, la seguridad regional y las oportunidades de cooperación económica. La Cancillería calificó la llamada como muy positiva y destacó la histórica relación de trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos. El presidente de la República, Gustavo Petro, tuvo agenda hoy en Tumaco, departamento de Nariño. Desde allí se refirió al denominado carrusel de los contratos de funcionarios de su gobierno. Los detalles a esta hora los tiene Ana María Celis, editora política de Noticentro 1. Ana María, feliz noche. ¿Qué más dijo el mandatario? Sí, muy buenas noches. Pues mire, varias noticias entrega el presidente Gustavo Petro desde Tumaco. La primera es que defiende a su secretaria, que está en medio del cartel de los diplomas de la Fundación San José. Asegura que ella se graduó de la modalidad virtual. También habló acerca de la explosión de Tumaco y cuestionó y calificó como traición que haya un laboratorio de cocaína en una zona de paz. No vaya a caer en las mismas cosas que nosotros hemos caído, como se hace para que los banqueros de Ecuador no recojan los dineros del narcotráfico. ¿Cómo se hace ahora en este momento para que los puertos del Ecuador e igual los puertos de Colombia no sean la entrada a través de las grandes mercancías, los grandes buques mercantes de insumos para el fentanilo? Por otro lado, también se conoció un decreto mediante el cual el gobierno nacional estaría creando más de 1.000 puestos en el Ministerio del Trabajo en plena época electoral. Políticos cuestionan que esto se realice antes de la Ley de Garantías. Ana María Celis para Noticentro 1. Última hora. La misión de verificación de la ONU en Colombia alertó sobre la expansión de grupos al margen de la ley en el país, lo que pone en peligro la democracia. Este viernes, la misión de verificación de la ONU en Colombia expuso los avances de acuerdo de paz ante el Consejo de la ONU. Aunque el acuerdo de paz avanza, alertan que la expansión de grupos ilegales tienen a las comunidades bajo fuego cruzado, señalando directamente la ausencia estatal. La presencia limitada del Estado es un caldo de cultivo fértil para que los grupos armados ejerzan el control y para que prevalezcan las economías ilícitas. Amenazas y asesinatos a líderes sociales, desplazamiento forzado, confinamiento y un aumento alarmante del reclutamiento y utilización de niños y niñas por grupos armados. Advierten que la falta de seguridad no genera garantías hacia la transición de paz, pues ya van 487 combatientes asesinados. Alertan que si el gobierno no frena el avance de estos grupos, la democracia y las elecciones del próximo año estarían en riesgo inminente. Garantizar la seguridad de los candidatos y las candidatas y de todos los y las votantes en las regiones afectadas por el conflicto es vital. La población colombiana merece un entorno seguro. La ONU exige acciones concretas para que los esfuerzos de paz se sientan realmente en los territorios más golpeados por la violencia. Esta es una noticia exclusiva de Noticentro 1. Conocimos que alias Corea, quien pertenecería a las disidencias de las FARC, habría traicionado al máximo cabecilla de esa organización, alias Iván Mordisco. Esto habría provocado la muerte de 26 personas en el departamento del Guaviare. Noticentro 1 conoció que las muertes de los 26 integrantes de las disidencias de las FARC en el retorno al Guaviare no fue envenenamiento ni combate abierto. Habría sido el resultado de una traición por parte de alias Corea, quien fue cabecilla de la disidencia de Mordisco en Arauca, pero que sostuvo problemas con alias Pescado. Inteligencia militar reveló que alias Calarcá pagó hasta 500 millones de pesos a alias Corea para que vendiera la ubicación exacta, rutinas y fallas de seguridad de su propio anillo en la vereda La Paz. A los 26 hombres de Mordisco los habrían masacrado mientras dormían la siesta. Más de 100 hombres de Calarcá los rodearon y pese a que los disidentes se rindieron, fueron desarmados y ejecutados con tiros de gracia a corta distancia. 4 de ellos eran menores de edad. Las autoridades advierten que esta infiltración desata una purga interna y un enfrentamiento mayor entre las disidencias de Calarcá y Mordisco, que hoy se disputan a muerte el corredor del Guaviare.
La Defensoría del Pueblo aseguró que durante 2025 257 niños y niñas sufrieron reclutamiento forzoso por parte de grupos al margen de la ley. Indepaz habló con Noticentro 1 y le contó que la realidad en las regiones, en lo profundo de Colombia, es aún más cruda. Según la Defensoría del Pueblo, en 2025 se registró un total de 257 casos de menores de edad reclutados. Las estadísticas revelan que el 62% de las víctimas son niños y adolescentes y el 38% niñas y adolescentes. Sin embargo, Indepaz aseguró a Noticentro 1 que la realidad de los territorios es mucho más cruda. En muchos territorios no hay denuncia. Las familias y las comunidades tienen miedo a hablar, miedo a señalar, miedo a que por denunciar les hagan daño a sus propios hijos o a que el grupo armado tome represalias contra su familia. Y ese miedo se convierte en silencio. Hizo un llamado a proteger a la niñez. Son casos registrados, pero hay muchos más que quedan ocultos por la presión armada y la falta de garantías. Y eso hace todavía más grave la situación porque significa que hay niñas, niños atrapados en la violencia sin que el Estado llegue a tiempo, sin protección, sin rutas efectivas de prevención y atención. Ninguna causa justifica el reclutamiento. Proteger a la niñez tiene que ser una prioridad real, con presencia integral del Estado, garantías para denunciar, protección a las familias y una acción urgente en los territorios. Se requiere mayor solidaridad, especialmente por parte de la ciudadanía. Por su parte, UNICEF aseguró que en los últimos 5 años el reclutamiento en Colombia aumentó un 300% y que las cifras tienden a la alza. Pues al margen de este informe de la Defensoría del Pueblo, la senadora María Fernanda Cabal denunció que en solo un año habrían sido reclutados más de 600 menores de edad. La senadora María Fernanda Cabal lanzó una dura crítica al gobierno del presidente Gustavo Petro por las cifras de reclutamiento forzado de menores en el país. Según datos de la Defensoría del Pueblo, en 2024 se registraron más de 650 casos de reclutamiento por grupos armados ilegales y en 2025 se reportaron otros 257 casos más. En un mensaje publicado por la red social X, Cabal calificó de incapacidad, complicidad y silencio frente a este delito del gobierno. 651 niños reclutados en 2024 y 257 más en 2025. Cada uno de esos casos representa una infancia arrebatada por la violencia, una tragedia que el gobierno Petro ha permitido por su incapacidad, su complicidad o su silencio criminal. Las cifras oficiales muestran que el reclutamiento forzado continúa concentrándose en varias regiones del país y que una parte significativa de las víctimas pertenece a comunidades indígenas y afrodescendientes. Organismos de control han advertido que pese a las alertas tempranas, el riesgo para los menores persiste y que se requieren medidas urgentes de protección y presencia estatal efectiva en las zonas. Según el ELN, aparecieron los restos del cura Camilo Torres. Tras 60 años de incertidumbre, el paradero de Camilo Torres, conocido como el cura guerrillero, da un giro histórico. A través de este comunicado, el ELN, organización que él ayudó a fundar, asegura haber encontrado los restos de quien llaman su comandante jefe y máximo referente de la Revolución Integral. El Ejército de Liberación Nacional conoce que su cuerpo ha sido encontrado. El pueblo espera que sus restos sean respetados y depositados en el campus de la Universidad Nacional, donde fue capellán y fundador de la Facultad de Sociología. La unidad de búsquedas de personas dadas por desaparecidas aseguró que existen indicios de que las muestras correspondan al líder revolucionario. La solicitud de búsqueda del padre Camilo Torres fue recibida por la entidad en el año 2019. Desde ese momento, en el marco de la búsqueda masiva y relacional, se inició la investigación, la cual ha logrado avances significativos en el proceso. Por su parte, Medicina Legal confirmó que analizará si las muestras corresponden al sacerdote Camilo Torres, conocido como el cura guerrillero. Entre tanto, el gobierno nacional denunció que contratistas de la personería de la ciudad de Barranquilla habrían impedido un operativo de la SAE, esto en contra de bienes de la banda criminal Los Costeños. La SAE, entidad encargada de administrar los bienes en proceso de extinción de dominio, denunció que contratistas públicos impidieron un operativo de desalojo de un predio asociado a la banda de Los Costeños, la cual es señalada de extorsiones y otros delitos en la costa.
finca de altura de los costeños. En el predio fueron encontrados familiares de alias Portafolio, quienes dijeron que eran población desplazada. Que un contratista de la personería de la ciudad de Barranquilla venga aquí a defender a una persona vinculada a un proceso de extinción que pertenece a la estructura de nada más y nada menos los costeños, que ha golpeado, maltratado, herido el corazón de Barranquilla. Alcaldía de Barranquilla, pronúnciate con este tema. El predio fue decomisado por la Fiscalía desde 2023. Bogotá. Las autoridades en Bogotá avanzan sobre la investigación de quiénes fueron los responsables del atentado ocurrido en el barrio Santa Fe de la ciudad. ¿Quién era Henry Gómez? Les contamos. Henry Gómez es el hombre de 75 años que murió luego de un atentado con artefacto explosivo ocurrido en la noche del pasado jueves en el barrio Santa Fe, localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá. El ataque dejó además 13 personas heridas. Era mesero de este establecimiento. Era una persona que manifiestan que lleva 3 meses en este establecimiento, pero era conocido acá en el sector. El hecho se registró pasadas las 9 de la noche cuando 2 hombres que se movilizaban en una motocicleta por la carrera 16A entre las calles 23 y 24 lanzaron una granada hacia el bar Troya. Había 2 transeúntes, estaba una trabajadora sexual, estaban 4 clientes. Y asimismo también una persona, un fotógrafo, que acá en la zona pues hace esa labor. Y el estado de salud, en este momento todos están estables, incluso hay algunos que ya les han dado de alta. Las autoridades indican que este suceso estaría relacionado con una disputa entre bandas criminales. La primera hipótesis apunta a una relación entre un grupo delincuencial denominado los maracuchos, que tienen relación con el Tren de Aragua, por tráfico de estupefacientes. Y la otra hipótesis, que no la descartamos, que la seguimos trabajando, temas extorsivos, aunque no hemos recibido denuncias. El cierre del sector se mantendrá hasta nueva orden mientras avanzan las indagaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables. Luego de un ataque con granada que cobró la vida de una persona en el barrio Santa Fe, localidad de Los Mártires, desde diferentes sectores políticos le hicieron un fuerte llamado a la administración distrital para que trabaje por la seguridad de los bogotanos. El atentado con explosivos registrado en el barrio Santa Fe en Bogotá desató una ola de reacciones políticas por el deterioro de la seguridad en la capital. Desde distintos sectores se cuestionó la respuesta de las autoridades y se advierte que la violencia sigue escalando en zonas críticas de la ciudad. En vez de salir a maquillar y explicar cifras, hay que acordar en el Congreso y el Consejo las reformas y recursos necesarios para tener policía y capacidades locales propias que nos dé más protección y eficacia en seguridad real. Definitivamente se le salió de las manos la seguridad a Carlos Fernando Galán. Varias voces expresaron solidaridad con las personas heridas y familiares de la víctima fatal, al tiempo que señalaron fallas en la estrategia de seguridad y en la capacidad del Estado para contener a las estructuras criminales que operan en el sector asociadas a extorsión y control territorial. Hacemos una pequeña pausa en Noticentro 1. Y regresamos en instantes. Tras el atentado en el barrio Santa Fe en Bogotá, en el que estarían implicados los boyacos y el Tren de Aragua, concejales de la capital se pronunciaron en rechazo a este acto violento. La noche del jueves 22 de enero se convirtió en un momento de zozobra y terror para la comunidad del barrio Santa Fe, luego de un atentado con un artefacto explosivo a un establecimiento comercial que dejó una persona muerta y 14 más heridas. Ante este lamentable hecho, varios concejales de Bogotá se pronunciaron rechazando de manera contundente este acto terrorista ocurrido en la capital. Esto es el reflejo del fortalecimiento del crimen organizado en la ciudad. Las bandas están disputando los territorios. Mientras tanto, la administración solo aparece para apagar incendios, pero no combate el crimen con decisión. No podemos permitir que tengamos más muertos. Al alcalde, al distrito, que sigamos trabajando de frente para desarticular estas bandas criminales, que no le demos tregua. Sin duda han bajado los índices, pero la percepción de inseguridad para la gente sigue siendo la misma. Cabe destacar que según las autoridades este atentado estaría relacionado con enfrentamientos entre las estructuras criminales Tren de Aragua y los boyacos, quienes se disputan el control de expendio de estupefacientes en la zona. Y atención a este dato que conocimos desde Noticentro 1. La extorsión en la localidad de Los Mártires aumentó 73%,
justo allí donde se presentó este atentado en las últimas horas. Este desmesurado aumento se da en medio de la administración distrital de Carlos Fernando Galán. La reciente explosión en el barrio Santa Fe volvió a poner en evidencia la compleja situación de seguridad que enfrenta la localidad de Los Mártires en Bogotá. Si nosotros hacemos una comparación de la alcaldía de Claudia López y lo que lleva el alcalde Galán, resulta que especialmente en la localidad de Mártires ha aumentado el porcentaje en la extorsión en un 73%. Mientras que en el primer periodo se reportaron 255 denuncias, en el periodo de Carlos Fernando Galán la cifra ascendió a 440 casos, lo que representa un incremento del 73%. En cuanto a este delito en toda la ciudad, pasó de 2.859 casos en el periodo de Claudia López a 4.747 casos en 2024 y 2025, lo que equivale a un incremento del 66%. Nos encontramos unas cifras dramáticas, aumento en el secuestro del 86%, aumento en la extorsión, en los delitos sexuales, aumento de 14% en el homicidio. Según el último informe de Bogotá Cómo Vamos, la sensación de inseguridad durante la actual administración alcanzó un 62%, logrando así su nivel más alto desde 2008. Desde el Consejo de Bogotá se alertó una gran pérdida millonaria por la prescripción de diferentes impuestos de los bogotanos. En los últimos 5 años, el distrito dejó de recaudar más de 734.600 millones por concepto de impuestos prescritos, que responden a obligaciones tributarias de ciudadanos que no pagaron sus impuestos. Y por eso, ante la posibilidad de cobrar más impuestos en Bogotá, le hemos dicho, la ciudadanía no puede pagar más impuestos. Si necesitan más recursos, enfóquense en quienes no pagan los impuestos actualmente. Desde el Consejo de Bogotá se viene adelantando un proyecto de acuerdo orientado a recuperar parte de estos recursos que no fueron recaudados. La propuesta que hemos traído es que ojalá este año se puedan dar ciertos incentivos como reducción en sanciones y en intereses a aquellas personas que no han pagado los impuestos de los últimos años para fomentar que se pongan al día, que esos recursos lleguen al distrito. Justamente de los recursos que no ingresaron a las finanzas públicas por falta de pago oportuno, 403.301 millones corresponden al impuesto predial y 331.365 millones al impuesto sobre vehículos automotores. Regiones. Además de la Contraloría, varios sectores del país se han mostrado preocupados por la disminución de recursos de parte del gobierno nacional para el megaproyecto del Canal del Dique. Para los gobernadores de la región Caribe, la decisión del Ministerio de Hacienda de recortar 637.000 millones de pesos al megaproyecto de restauración del Canal del Dique pondría en riesgo el plan de mitigación de inundaciones y con ello la capacidad para prevenir desastres humanos y ambientales como lo ocurrido en el 2010, que dejó más de 100.000 damnificados. Así lo reseña la organización integrada por las gobernaciones departamentales. Menos atrás el proyecto no va a tener la misma dinámica de inversión que estaba previsto y evidentemente no lo vamos a tener. Lo que se trata es de la construcción de 2 grandes compuertas que nos permitan regular y avanzar en el proceso. La Contraloría General ha reiterado que detener esta obra de una inversión valorada en 3,1 billones de pesos generaría riesgos ambientales, sociales y fiscales irreparables. Los altos costos tienen en jaque al sector gastronómico, así lo alertaron y dicen que podría haber cierres masivos en 2026. El llamado fue para el gobierno nacional para que tengan alivios tributarios. El aumento del salario mínimo, los costos de los arriendos y el encarecimiento de los insumos está generando un fuerte impacto en la economía del sector gastronómico. Es por eso que para el 2026 podrían presentarse cierres masivos de establecimientos. Si no se toman acciones concretas, van a ser cierres masivos. Los empresarios en este momento en el sector gastronómico están sobreviviendo. No hay un crecimiento. El sector ya viene muy golpeado por la inflación. Mucho endeudamiento, el consumo ha caído sustancialmente. En Bucaramanga ya se reporta el cierre de 45 establecimientos, una situación que evidencia las dificultades que atraviesa el sector para mantenerse en operación. En Bucaramanga tenemos reporte de alrededor de 45 establecimientos comerciales que han decidido cerrar sus puertas o cambiar la forma de operar. Básicamente, algunos de ellos han tomado la decisión de empezar a operar como cocina oculta. Ante esta situación, el gremio informó que ya interpuso derechos de petición ante el gobierno nacional, solicitando la reducción en 2 puntos del impuesto al consumo. Una reducción en 2 puntos del impuesto al consumo que sin duda alguna
es parte de los alivios que nosotros requerimos. El sector gastronómico hace un llamado al gobierno para abrir espacios de diálogo y adoptar medidas urgentes que permitan evitar más cierres y proteger el empleo de miles de familias que dependen de esta actividad económica. El alcalde del municipio de Dos Quebradas, en Risaralda, se manifestó preocupado por el pago de la nómina, luego del incremento del 23.7% al salario mínimo en este 2026. Según el mandatario, este ajuste legal representa un gasto adicional no previsto de más de 6.000 millones de pesos destinados al pago de funcionarios y contratistas. El sector más afectado es la empresa de servicios públicos Serviciudad, donde el costo laboral se elevó a 4.500 millones de pesos para la presente vigencia. Es un golpe muy severo para nosotros. Alrededor de 6.000 millones de pesos incrementan los salarios de las personas hoy de salario mínimo. Eso tocó replantear totalmente el tema de Secretaría de Hacienda. El equipo financiero de la Administración Municipal se encuentra realizando maniobras presupuestales de urgencia. Asegura que esto afecta a los recursos del municipio. Porque el 80% de esas personas que laboran en esa institución son salarios mínimos. El golpe es muy fuerte para las finanzas y sobre todo que nos quitan recursos propios para hacer inversión social en el municipio. Por ahora, la alcaldía busca optimizar otros rubros para cubrir el déficit y cumplir con las obligaciones legales de este año sin afectar la prestación del servicio a la comunidad. Las noticias económicas son presentadas por Davivienda. El DANE reportó un crecimiento en la economía colombiana al cierre de noviembre de 2025 del 3%. Esto de acuerdo al índice de seguimiento económico. De acuerdo con el reporte del DANE, el índice de seguimiento muestra un crecimiento de la economía colombiana del 3% en noviembre de 2025. El dato refleja una estabilidad frente al mes de octubre y por debajo del 3,9% registrado en septiembre. El comercio y la administración pública siguen jalonando la dinámica de crecimiento. Y en buena medida por la administración pública. Es decir, que ese gasto del gobierno que se está realizando de forma importante ayuda a dinamizar el crecimiento económico del país, pero de manera parcial. Pese al crecimiento, las principales ramas de la economía no incrementan. Hay que decir que el sector primario y el sector secundario no crecen, permanecen con una tasa alrededor del 0%. Se espera un cierre del año sobre niveles del 3%. En Noticentro 1, otra noticia económica tiene que ver con los gremios de la energía, quienes están cuestionando y criticando un decreto del gobierno nacional. El decreto 0044 expedido por el gobierno que busca contribuciones de las empresas del sector a favor del fondo empresarial administrado por la Superintendencia de Servicios fue cuestionado por los gremios de energía en el país. La medida, que corresponde a la declaratoria de la emergencia económica, busca recursos para solucionar la crisis de la empresa Aire. Desde la Asociación de Generadoras de Energía se advierte que la decisión es confiscatoria y pone en riesgo la sostenibilidad del sector. El decreto obliga a pagar unas contribuciones a favor de una empresa que gran parte de su deuda es con las mismas generadoras. Esto es un autopago, por eso decimos que es expropiatorio, es decir, yo le vendí un servicio a la empresa Aire en cabeza del gobierno y el gobierno ahora me cobra un impuesto directo a las generadoras para pagarme esa deuda. El recaudo estimado de esta medida asciende a cerca de 300.000 millones de pesos, lo que implica una afectación directa y desproporcionada sobre las utilidades de las compañías del sector. Cuando hicieron la toma, teníamos una deuda de 500.000 millones de pesos. En este momento ya supera los 2.5 billones, demostrando que han sido pésimos manejando un problema como este. Ha crecido la corrupción, ha crecido la ineficiencia y en este momento no hay recursos en el presupuesto nacional para esto. No tenemos recursos tampoco en el fondo de la Superintendencia de Servicios Públicos y ahora nos están diciendo que nosotros mismos vamos a pagarnos la deuda que nos tiene el gobierno. La medida puede generar un incremento en las tarifas de energía. Cualquier tributo que se imponga se entiende como un sobrecosto a cualquier fabricante. Si se le suben los impuestos, ese fabricante entonces trasladará en un porcentaje ese incremento en su producto a los compradores. Así que el gran riesgo que tiene esta medida es que a todos los colombianos se nos suba el precio de la energía por una lógica muy sencilla. Y es que en un porcentaje este sobrecosto pues se verá evidenciado en los precios al comprador final. El decreto sería demandado por varios actores del sector.
Los trabajadores de la electrificadora de Santander, filial de EPM, denuncian precarización laboral y anuncian Plan Tortuga. Ante las negativas persistentes de la empresa electrificadora de Santander, filial de EPM, para reconocer los derechos laborales, entre ellos el aumento del salario mínimo establecido por la ley, trabajadores anunciaron movilizaciones en varios municipios. Esto luego de no lograrse acuerdos tras una prórroga de 21 días solicitados por la administración. Haga una propuesta acorde a los lineamientos, no solamente constitucionales, sino también convencionales, y que respete el decreto que el gobierno nacional expidió en relación al incremento del salario mínimo, toda vez que esta es una fórmula que establece la convención colectiva para incrementar los salarios y para darle movilidad a los ingresos de los trabajadores. Los trabajadores exigen el ajuste salarial conforme a los decretos del gobierno nacional, la formalización laboral para evitar tercerizaciones y mayores garantías de seguridad para quienes realizan labores de alto riesgo con redes eléctricas y transformadores. En apoyo a los trabajadores de la electrificadora, la Central Unitaria de Trabajadores anunciaron que se sumarán a la movilización. Queremos invitar a todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa electrificadora de Santander, ¿sí?, y a todos los afiliados a Centralecol a que nos vinculemos este próximo 28 de enero a las movilizaciones que se desarrollarán aquí en Bucaramanga. Advierten que una posible paralización podría afectar a más de 940.000 usuarios del servicio de energía en Santander. Por ello hacen un llamado al gobierno nacional y a los organismos de control para que intervengan y se logre una solución pronta y justa. En Noticentro 1 es la hora de los indicadores económicos para este viernes 23 de enero. Indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.637 pesos con 88 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.700 pesos y la venden entre 1.750 pesos. Un euro cuesta 4.229 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 50 centavos. El precio interno se cotizó a 2.545.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $61 con 7 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $66 con 20 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,01% a 2.482 puntos. Deportes. En Noticentro 1 este es el momento para que usted se ponga al día con las noticias deportivas, por supuesto con Natalia Giraldo. Natalia, buenas noches. La Superintendencia de Sociedades anunció que comenzará un oficio de reorganización empresarial para Deportivo Pereira. La medida se toma luego que la Superintendencia de Sociedades identificara una cesación de pagos que, a corte del 31 de agosto de 2025, alcanzaba los 11.552 millones de pesos, cifra que representa el 50% del pasivo total de la institución. Según el ente de control, el club presenta incumplimientos superiores a 90 días con diversos acreedores, incluyendo a la DIAN, proveedores y otros clubes deportivos, además de deudas con accionistas que superan los 240 días de mora. Se hace un proyecto de calificación y se hace un proyecto de pago. Y lógicamente, pues, el promotor tiene que citar a todos los acreedores, se tienen que poner de acuerdo, se hacen... Esto es un proceso que más o menos se va a demorar unos 6 meses para que salga el proyecto, porque es sujeto también a que lo objeten. Pese a la crítica situación de flujo de caja, el informe técnico destaca que la sociedad mantiene un patrimonio positivo, con activos valorados en 45.804 millones de pesos frente a pasivos de 23.393 millones de pesos, según datos hasta octubre de 2025. Lo que se busca acá es que no se ahorque, que no se ahogue con las demandas. Es decir, hay tantas demandas, cobros coactivos, ejecutivos en curso, que deja prácticamente al club sin caja, no puede operar. Entonces, con este proceso de reorganización, lo que se hace es congelar completamente todo ese tipo de deudas, de embargos, de coactivos a través de un promotor. Por su parte, el club planea una reestructuración que incluye el fortalecimiento de la cantera, la gestión de nuevos patrocinios y la optimización de ingresos por taquilla y derechos de televisión. Entretenimiento.
Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. La cantante Fanny Lu se prepara para su regreso a la escena artística, pero no lo hará de momento con una canción o con un disco, sino con un personaje en una película animada. Compiten en el estadio. La cantante y actriz colombiana Fanny Lu amplía su trayectoria artística a dar vida con su voz a Luisa, la madre de Will, en la película animada Goat, la cabra que cambió el juego, una producción de Sony Pictures, marcando así su regreso al doblaje. ¡Sigo yo! ¿Una cabra? Me parece lindo que me tengan en cuenta porque eso quiere decir que hay algo en mi voz, en mi personaje, en mi personalidad, en mi personaje artístico también que resuena con los mensajes de estas hermosas películas, con estos estudios que hacen películas tan increíbles, tan memorables, tan enfocadas en un público objetivo mío también, que son los niños. Entonces cuando me llamaron yo dije, claro que sí, a ver, ¿dónde hay que ponerse? De hecho lo hicimos en Perú. 6, pero te los voy a dejar en 6. La cinta narra la historia de Will, una pequeña cabra que cumple su sueño de jugar rugibol, un deporte de contacto extremo con el apoyo incondicional de su madre Luisa, personaje al que da voz Fanny Lu, destacando los valores familiares como eje central del relato. Va. ¡Con emoción! Yo siempre he dicho en mi vida es que vinimos a este mundo a soñar y a buscar sueños, por eso hice un libro que se llama La voz de tus sueños. Entonces como que es coherente infinitamente esta película con Fanny Lu, con mi música, con mi corazón, con mi intención en la vida. Son muchos hijos. Goat, la cabra que cambió el juego, llegará a la pantalla grande el próximo 12 de febrero. Me caen bien. La justicia española decidió archivar a las denuncias contra el cantante Julio Iglesias por abuso sexual. Y es que la Audiencia Nacional, tribunal donde se radicaron estas denuncias, tomó la decisión argumentando que no tiene jurisdicción para investigar o ejercer alguna acción restrictiva contra el intérprete, pues los hechos reportados habrían sucedido en sus casas de República Dominicana y Bahamas. Además, afirma que las denunciantes no son españolas, por lo que tampoco pueden ejercer justicia por ese lado. Y en Popayán abrió sus puertas el Museo de Agua Viva más grande de Latinoamérica. Busca congregar a locales y turistas en torno a la riqueza de la biodiversidad de nuestro país. La sección de conocimiento es presentada por TQ, totalmente confiable. No es un museo encerrado en 4 paredes, es un museo vivo que habita en los páramos, protege los bosques andinos, recorre caminos ancestrales y está ubicado en la estrella fluvial del macizo colombiano. No es un lugar encerrado, es donde usted puede ir y darse cuenta que hay un complejo de páramos, un complejo de lagunas, los principales afluentes hídricos encontramos allí para que las personas que están interesadas en el turismo de naturaleza, en el turismo recreativo, en el turismo inclusive gastronómico, en toda la parte cultural, encuentren en un solo lugar todas estas bellezas. Las mujeres vigías ambientales jugarán un papel importante en el Museo Vivo del Agua desde San Sebastián. Y nuestra labor como grupo es conservar, sembrar y cosechar agua a través de las diferentes actividades como la reforestación del frailejón, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los ríos. El Museo Vivo del Agua es el resultado de la COP16, donde el Cauca con estos atractivos busca convertirse en potencia turística. Esto sea aprovechado turísticamente, que cuando se visite el municipio de San Sebastián, los turistas puedan encontrar allí personas que les orienten. El Museo Vivo del Agua será la motivación para que presentes y futuras generaciones trabajen en el cuidado y protección de los recursos hídricos de esta región para Colombia y el mundo. En Popayán, Carlos Hoyos, Noticentro 1. Noraver Noche te desea buenas noches. Duerme sin los síntomas de la gripa. Duerme bien. Noraver, potente alivio. Uno de los hechos más dolorosos y más documentados de la historia reciente de nuestro país inspira una obra de teatro que regresa a uno de los escenarios más importantes de la capital de la República. 10 centímetros más. ¡Apareció uno! Mantener el juicio abre la temporada 2026 del Teatro Petra como una obra que invita a reflexionar sobre la memoria, la justicia y los encuentros que deja el conflicto armado colombiano. Usted no los dejó morir. Usted los mató en vida.
Inspirada en hechos reales y desarrollada en colaboración con la Jurisdicción Especial para la Paz, la puesta en escena plantea preguntas complejas sobre la reparación y el diálogo entre víctimas y responsables. En escena se desarrollan distintas historias, atravesadas por el dolor, la búsqueda de la verdad y la palabra como posibilidad de cierre. Hay una madre que está buscando a sus hijos, que la interpreto yo, pero también hay una madre que durante 5 años estuvo buscando a su esposo y lo tuvieron encadenado la guerrilla, y cuando se lo llevaron ella estaba embarazada y su hijo que nació nunca lo conoció después de que tuviera 5 años y no lo reconoce como un padre. En algún momento de la obra la víctima y el victimario se enfrentan, ¿no? Y qué pasa con ellos y qué pasa con el perdón, y si una decide perdonar y la otra no, y cuáles fueron las razones. No puedo contarle más porque como no nos conocemos, ¿no? Mantener el juicio se ha convertido en la obra más exitosa del Teatro Petra, completando más de 10 funciones a nivel nacional y más de 15.000 espectadores. La gente sale muy conmocionada, muy golpeada, lloran mucho, y es como esa cosa de realidad de decir que eso es lo que logra el arte. Una obra que estará en función de miércoles a sábado en el Teatro Petra en Bogotá. Y con esto me despido por ahora, pero nos encontramos en la última emisión de Noticentro 1 con mucha más información. Margarita Stick, que tengan todos una feliz noche. Chao. Gracias, Alex. Hasta aquí Noticentro 1, emisión central. Los invitamos para que sigan conectados con nuestra última emisión de Noticentro 1.